¿Qué tanto conoces la historia de tu familia? Por ejemplo, ¿sabes si algún evento trágico se ha repetido generación tras generación? ¿Dirías que en tu familia hay un lazo de lealtad que los une a través de enfermedades o alegrías? Hay corrientes de pensamiento que afirman que de nuestra familia heredamos no solo una identidad, sino un destino. ¿Hasta qué punto podemos modificar lo que recibimos en creencias, prácticas y mitos de nuestros antepasados? ¿Crees que es importante saber lo que sucedió en el pasado de tu familia para modificar tu presente? En Diálogos en Confianza, nuestro tema es mis antepasados, mis hijos y yo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de mis antepasados, mis hijos y yo. ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, pues cuáles son las líneas que nos unen, cuáles son las alianzas, los tratos, cuáles son, pues no sé, algunas de las costumbres que repetimos, situaciones que de repente no nos damos cuenta y que una generación tras otra se va repitiendo de una manera muy inconsciente. Algunas veces de manera consciente y nos gusta, pero algunas otras cosas con las que no estamos muy de acuerdo o no nos gustan mucho las repetimos generación tras generación sin darnos cuenta. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy, porque sobre todo creemos que si nos damos cuenta en este momento, pues algunas de ellas podemos frenarlas y que no se repitan para nuestros hijos, que eso sería importante, o algunas de ellas podríamos al contrario exaltarlas y poder ayudar a nuestras siguientes generaciones. Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy, quédate con nosotros, va a estar muy interesante el programa del día de hoy y sobre todo diferente. La verdad es que es un tema que es la primera vez que tratamos en Diálogos y creemos que es muy importante. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Cris, muy bien, muy buenos días. Todo esto que dices es muy importante y también ya nos están diciendo sobre temas de salud. O sea, son muchas cosas las que tenemos que conocer y saber idealmente de nuestros antepasados. Por ejemplo, en un caso de salud, nos está platicando una persona en Facebook Live que hay varios casos que se repiten de cáncer en su familia y bueno, en el caso de ella pudo sanar y bueno, detectándolo a tiempo. Entonces, sí hay cosas emocionales, hay cosas inconscientes y hay otras que son pues a nivel salud física. Entonces ya nos lo vamos a ir hablando a lo largo del programa y queremos sus testimonios precisamente para ir armando todas estas historias, que nos vayan escribiendo, déjenos sus comentarios, sus historias en Facebook Live, estamos en vivo en esta red social y también más adelante pueden consultar también Facebook o ver en YouTube todos los videos que se suben de nuestros programas. También nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia y participen con sus historias y sobre todo con sus dudas también. Por supuesto que sí. Y bueno, le doy los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, a Istiel Caneda y Lía Vadillo, que van a estar con nosotros como todos los martes. Queridas chicas, qué gusto estar ahí con ustedes. Y bueno, también, por supuesto, al público del día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido hoy, por tomarse la mañana y platicaremos con algunos de ustedes en un ratito. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Santiago Cabrera Franzoni. Él es maestro en psicología y terapeuta familiar. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Silvia Cobian también está con nosotros. Ella es psicoterapeuta y psicoterapeuta sexual. ¿Cómo estás, Hola, Silvia? Contenta de estar aquí. Sharp, apenas llegué. Pero bien. Muy bien, muy bien. Raquel Scholzer. ¿Lo dije bien? Perfecto. Psicoterapeuta y pionera en constelaciones familiares, es doctorante en psicoterapia y directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Feliz de estar en tu programa. Gracias, qué linda. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. David Carrión también está con nosotros. Él es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja, director del Centro de Atención Psicológica 3 y docente de la Universidad Intercontinental. David, ¿cómo estás? Bien, Cristina, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlos a todos. Oigan, y bueno, todos somos el resultado de una herencia, ¿no? Sin duda. Ustedes, ¿cómo podrían definir eso? ¿Qué es lo que nos heredan o qué es lo que repetimos? Silvia. Ay, pues yo tengo una reflexión que me da vueltas. Para que cada uno de nosotros esté aquí, los cientos, miles de personas que se movieron antes que nosotros para estar en este momento aquí, vivos y además con unas herencias enormes. Jung y Freud y otros ya lo decían, tenemos también un inconsciente colectivo que nos conecta a todos. Y desde ahí
En nuestro inconsciente traemos las memorias, según esta visión que se afirma de muchas maneras, las memorias de toda la humanidad. Entonces, si tomamos además en cuenta nuestro propio, digamos, árbol genealógico, todas esas herencias, hay herencias inconscientes y también aquellas conscientes de aquellos con los que hemos convivido en esta conciencia. Claro. Entonces estamos llenos de conciencia, llenos de memorias emocionales que nos llevan muchas veces a actuar de maneras que a veces ni nosotros entendemos. Claro. Pero hay la oportunidad de descifrarlo y eso es lo interesante. Sí, importante. Hacemos a veces estas reflexiones y de repente en los dichos populares las vemos reflejadas, ¿no? Hay algunos dichos populares como la manzana no cae lejos del árbol que la vio nacer, ¿no? Esa es una que de repente la repetimos mucho. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, conoceréis a las personas de acuerdo a la herencia que van a tener, no por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué tanto esto es verdad? Pues decimos que cuando una persona trae una vida que va recorriendo, trae también consigo la historia genética de su familia. Y las lealtades que tenemos con nuestra familia son verdaderamente grandes, a tal grado en el que la familia se manifiesta a través de nuestra propia vida. Y hay un momento donde creo que todos deberíamos preguntarnos qué vida estamos viviendo, la nuestra o la de nuestros ancestros. Y de ese tamaño son las lealtades que tenemos. Qué interesante detenernos a reflexionarlo, porque muchas veces vamos por la vida sin detenernos a pensar qué fueron, qué hicieron, cómo lo hicieron nuestros ancestros. Justo acá hay una persona que sí ya se detuvo a cuestionarse, dice, gracias por este tema, yo paso por mucho dolor y me deja de doler una parte de mi cuerpo y luego me empieza a doler otra. Mi madre fue muy enfermiza y yo he trabajado con muchas terapias, pero ya no sé qué hacer. O sea, ella ya está relacionando que algo pasó, ya está trabajando en terapia, sin embargo todavía quedan algunas dudas. ¿Y qué tanto es esto? Ya, es muy interesante que la persona nos permita entrar a un espacio que es un lenguaje. Nosotros creemos que nuestros cuerpos son solo piel o son solo emociones o están separados del alma, pero no es así. Somos una unidad que todo el tiempo está en contacto y habla. Entonces, nuestro cuerpo ha estado en contacto con el amor. Ahí es donde recibimos el apapacho, el abrazo, la leche, el rechazo, la distancia, el contacto. Entonces, nuestro cuerpo tiene lenguajes y esos lenguajes se expresan también de distinta manera cuando hay huecos. Entonces, el hueco que estamos sintiendo, por ejemplo, cuando tenemos dolores de espalda inexplicables, tenemos dolores de rodillas inexplicables, tenemos una enfermedad inmunológica que no le encuentran explicación, o tenemos dolores en diferentes partes del cuerpo, son lenguajes que hay que traducir y tienen que ver con las historias familiares. El trabajo más profundo que hacemos en el Instituto de Estudios Transgeneracionales es con síntomas. Y para nosotros los síntomas son una información de cómo estamos en contacto con el mundo. Y nunca he visto en los cientos de casos que hemos estado trabajando y siguiendo, nunca hemos visto uno que cuando está expresado en el cuerpo no tenga que ver con la historia familiar. Pero la historia familiar no la grave, sino a veces, como decías, la historia de la guerra civil, la historia de la separación de las familias, la historia de la revolución acá, las fosas que están encontrando hoy en Veracruz. Alguien los está esperando y van a ser duelos abiertos para siempre. Alguien está esperando a esa persona y son mínimo 5 los que los están esperando. Van a quedar los duelos abiertos. ¿Dónde se van a expresar? Pues en algún lado del cuerpo porque no tienen voz. A ver, por ejemplo, en esta investigación que dices que ustedes han hecho, por ejemplo, si de repente yo siento un dolor fuerte en el pecho o siento un dolor en el estómago, o sea, ¿cómo ustedes han visto que está conectado con mi herencia familiar?
Te voy a explicar un caso. Por ejemplo, los que son inexplicables. Había un niño que tenía todo el tiempo movimientos en el cuerpo y el chiquito de 11 años era la quinta escuela de la que lo iban a correr ya. No tiene ningún problema neurológico, no detecta ningún problema en el cuerpo, es un niño querido y amado por los padres, es inexplicable. Y al desplegar una constelación de salud, una constelación transgeneracional de salud, que es las que trabajamos nosotros, nos damos cuenta que el síntoma del niño está mirando ni al papá ni a la mamá. El síntoma del niño está mirando hacia más atrás. Y cuando preguntamos dónde están las cicatrices fuertes y los dolores más importantes, la abuela había de chiquita, 2 años, 3 años, tienen que huir en urgencia porque son republicanos, los están persiguiendo, salen por la ventana, se van, la niña nunca puede procesar el duelo, matan a la mitad de la familia, los hermanos se separan, pierde uno de los chiquitos, o sea, una situación muy trágica. Y de alguna manera era una historia silenciada, pero no hay silencios, hay diferentes lenguajes que se expresan. Y el chiquito traía toda la historia familiar en estos movimientos que cuando los ves bien, están contando la historia, se salía por las ventanas, se colgaba por los balcones, o sea, estaba contando la historia de lo que la abuela padeció de pequeña y además era extrañísimo porque le rompió, de tanto era el movimiento dentro de la madre, que le rompió los músculos dentro de la matriz, lo cual es extrañísimo. Entonces, hoy sabemos, no se trata de nada mágico, nosotros tenemos una maestría en psicología transgeneracional de la salud. Esto se puede enseñar. Claro. 2018, está Raquel Yehuda, acaban de empezar a sacar todos los estudios de la alteración en el ADN que tienen los genes con la violencia continua. Ok, perdón que te interrumpa, pero vamos a oír ahora desde otra perspectiva. David, ¿tú qué opinas de esto? O sea, cómo esos, desde ahora sí que el psicoanálisis, ¿ustedes cómo lo ven? Gracias, porque hay pues, diferentes posturas. La verdad ¿no? es que desde que recibí la invitación con el tema me entusiasmó muchísimo porque es algo que, como dicen, pocas veces nos detenemos a pensar, ¿no? Es algo que en la clínica, en la consulta lo observamos yo creo que todos los días. Pienso que principalmente personas que tienen hijos pequeños lo tienen más a la mano, ¿no? Se lo preguntan más. ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Qué tienen que ver mis padres o mis abuelos, mi familia en lo que soy hoy? ¿Y qué quiero que sea mi hijo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo no quiero ser de mi familia y qué sí quiero ser? Personas con hijos pequeños se lo preguntan más. Otros, tarde o temprano, ahí llegamos. No nos lo planteamos tan rápido, pero ahí llegamos, ¿no? Y yo creo que ¿cómo decir? Es muy importante que podamos identificar qué rasgos conservamos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, de los seres que han sido importantes para nosotros, incluso aquellos que ni siquiera hemos conocido, ¿no? Porque en algún momento los podemos observar en nuestra vida, en nuestro día a día. A veces nos sorprendemos de cómo los hijos repiten cosas o se parecen en actitudes o en cuestiones de personalidad a gente que ni siquiera conocieron, ¿no? Y que yo creo que ni siquiera yo me parezco a ellos, pero resulta que mi hijo sí se parece. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es una transmisión que es inconsciente. En el psicoanálisis estudiamos la conducta inconsciente y entendemos el inconsciente como aquello que es reprimido. Es decir, que pasa por un proceso consciente, de conciencia, y luego se reprime, se sale de ahí y entra a un terreno donde no podemos acceder tan fácilmente, pero que tiene un efecto. Ahora, bueno, desde hace mucho, pero ahora se ha estudiado más a fondo que hay otro tipo de inconsciente que no es reprimido, o sea, no pasa por una conciencia, pasa por otro canal, quién sabe cuál, ¿verdad? Pero es algo que tenemos en nuestro saber. Hablábamos de memorias, de un saber
que no se sabe que se sabe, valga la De redundancia. intuición, de Una intuición. inconsciente colectivo, de lo que dice Rupert Sheldrake, ¿no? Los campos Los campos mórficos, todo Y esto que se ha entonces, tratado de explicar. ahí se deposita toda esta información que es familiar, que es de los otros y mía, y que se va transmitiendo. Ujú. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Porque sí es cierto esto que tú dices, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que puedes ser un hijo o puedes ser tú mismo. Yo no conocía a mi abuelo paterno y sin embargo dicen que soy Desde así que la viva elegimos imagen, el ¿no? nombre de un hijo, por ejemplo, desde que elegimos el nombre, ahí ya se está transmitiendo algo. Un deseo, un anhelo, Una historia. una deuda, una historia. Una deuda, a veces sí. Miren, tengo ¿Querías aquí comentar un- algo? Perdón, Santi. Sí, bueno, ahorita lo que está comentando, compañero, tiene mucho que ver porque nosotros traemos la información genética a través de la sangre. Y esa información genética se activa en ciertos momentos donde vivimos situaciones iguales, por así decirlo, o parecidas, ¿no? Esto es a un nivel que se conoce hoy en día como cuántico. Es algo que se activa en una memoria que viene a través de la familia y que en la antigüedad, en los clanes y en las castas, era lo mismo. Cuando hablamos de los clanes de las tierras altas de Escocia, se practicaba la endogamia, es decir, se casaban en familia y la memoria de muchas generaciones atrás se mantenía fresca. Entonces, de alguna manera, esas memorias vienen acompañándonos desde generaciones atrás y con las vivencias, las experiencias que tenemos, se activan Sí, qué interesante, y ¿no? nos hacen revivirlo. Revivirlo, claro que sí. Bueno, tenemos que ir a un corte, estamos al final de este bloque y regresamos para volver a hablar de esto. Pero a ver, Sandy, Si una quieren, los duda dejo con antes. un testimonio un que testimonio nos antes. comparten. En mi familia, la bisabuela fue una persona que quedó viuda, crió sola a sus hijos. Desde ahí la mayoría de las mujeres que hay en la familia han criado a sus hijos solas por diversas razones. Somos una familia muy grande de muchas mujeres, todas solas. Yo tengo 3 hijas y me da miedo que vivan esta misma situación. Regresando se los leo Vamos a un corte, completito. en un momentito regresamos, quédate con nosotros. ¿Tú crees que el pasado de tu familia, aunque lo evites, tarde o temprano va a aparecer? ¿Hasta qué punto podemos huir de lo que nuestros ancestros han hecho? Y es que hay teorías que nos dicen que los seres humanos estamos atados a nuestros ancestros a través de lazos de lealtad, por lo que muchas veces cometemos los mismos errores. Por ejemplo, el caso más famoso de estas lealtades familiares es el de la familia Kennedy, o como algunos también le han llamado, la maldición de los Kennedy. 2 hermanos, John Fitzgerald y Robert Kennedy, fueron asesinados en los años 60. Luego, Ted Kennedy sufrió un accidente en avioneta del cual sobrevivió para que años más tarde su sobrino John Jr. Kennedy muriera junto con su esposa en una avioneta similar a la que su tío piloteaba en aquella ocasión de 1974. De hecho, ellos dos no fueron los únicos en morir de esa forma, pues Joseph Kennedy, Kathleen Kennedy y Edward Moore Kennedy murieron todos en aviones similares. ¿Será casualidad o lealtad a los ancestros? A veces, para encontrar la respuesta de lo que sucede en el presente de nuestra familia, necesitamos explorar varias generaciones atrás hasta encontrar el origen del evento traumático. ¿Sabes lo que sucedió con tus bisabuelos, tus abuelos y tus padres? ¿Qué evento se repite de forma constante en tu familia? Fíjense, esto de los Kennedy, ¿no? Es una familia de la que hemos escuchado mucho y sí es cierto, parecería que se repiten generación tras generación estas historias trágicas, ¿no? Las tragedias. Mira, Cris, también los Onassis, ¿se acuerdan? O sea, son familias que son visibles, pero eso no quiere decir que no nos pase a todos, ¿no? Sandy, Y es que decías nos quedamos con unos testimonios interesantísimos. Les leía el de la mujer que nos dice que ha habido puras mujeres solteras y mamás solteras. Fíjense en este. Tengo apnea del sueño. Alguien me dijo que significa miedo a la muerte. A mi bisabuelo lo fusilaron en la Revolución y sobrevivió haciéndose el muerto, es decir, sin respirar, como la apnea. O sea, más bien lo iban a fusilar y sobrevivió. Dice, ¿tendrá algo que ver? ¿Cómo lo podría curar? Gracias por el tema. Por otro lado, acá nos dicen, todos los familiares hemos perdido un hijo, extrañamente todos.
Acá nos dicen, en mi familia, mi mamá ha pasado por un fracaso de pareja, somos 7 hermanos que han estado estables de pareja, pero y después todos se han separado. Creo que todo esto viene desde nuestros ancestros, hay separaciones de pareja también, algunos temas de infidelidades. Y Fíjense, lo de sí. la muerte, qué fuerte, ¿no? Lo de la muerte. Y esto que dice de tragedias, lo que vimos de los Kennedy, y también líneas de infidelidades también. O O de sea, parecería que es como si fuera algo que aprendimos, o sea, como que nos cuesta trabajo entender. O sea, lo estamos aprendiendo porque lo vemos generación tras generación, o es algo que sucede generación tras generación sin darnos cuenta. Por ejemplo, lo de los bebés, ¿no? Mueren, todos tienen un hijo, que ha fallecido. No nos dice la edad, pero han perdido un hijo. Un hijo. En un momento determinado. Sí, creo que es muy importante ver cómo esto es una alternativa de trabajo para conocer más esas historias familiares, porque luego de verdad que no les hacemos caso. Yo me puse a hacer mi árbol, acá que Santiago me decía, haz tu árbol, y descubrí cosas muy interesantes. Por ejemplo, en mis familias hay muchas relaciones rotas para atrás. Hay la materna es una línea de que el que no es divorciado solamente es uno en 3 generaciones. Y son como 25 personas sumándolas. Es decir, hay una especie de conexión y de herencia emocional que vamos de alguna manera repitiendo. Claro, es una época también de muchas separaciones, de que la relación de pareja ha ido cambiando y le llamamos en crisis porque hay cambios importantes. Y nuestra forma de vincularnos ha estado bastante crítica y estamos como en replanteamientos muy fuertes. Pero estas situaciones de una generación y de la otra y de repetir incluso las muertes, pues sí habla mucho de esta capacidad que muchos físicos cuánticos ya han descrito y comprobado. Telepatía, por ejemplo, de una persona que se transmite a la otra. De veras lean, porque hay muchas cosas científicas que están ahí apuntalando esto que es el inconsciente, que de pronto echamos a un lado. Esta parte de transmitir, incluso Bion, este psicoanalista inglés, habla mucho de la capacidad de la madre de transmitir al hijo, al bebé, desde luego, desde que está en el útero, le está transmitiendo todo el mundo que ella es y todo lo que viene con ella. Y el bebé lo está absorbiendo, aunque tarde tiempo en ir haciendo consciente cosas. Claro. Pero ahí hay una transmisión que muchas veces y al principio ni siquiera es del todo verbal. Oye, y entonces esta pregunta que tú haces al principio, o sea, ¿cuál es la vida que estamos viviendo? O sea, ¿Cuál es? Si desde el vientre mi mamá me está pasando toda su información, toda su vida, yo cuando llego aquí, ¿cuál es la vida que estoy viviendo? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Hay respuesta a esa pregunta? Sí, si me permites compartirte desde mi punto de vista, cuando entramos a ver este tema de los patrones, estamos viendo que la familia es un sistema. Y si nos metiéramos a comprender mucho más los sistemas tienen ciertas fenomenologías. Los seres humanos muchas veces nos vemos como individuos aislados, Sí, pero somos contextuales y nuestro contexto es nuestra familia. El cuerpo humano es un sistema. Si un órgano falla, el mismo sistema busca autorregular, porque esa es una de las fenomenologías de los sistemas. En el sistema familiar ocurre lo mismo. Entonces, lo que sucede con los patrones es que lo que los bisabuelos o los abuelos hicieron mal, nosotros por pertenecer, porque pertenecer para el ser humano es un orden del amor y es un tema muy importante, pertenecer al clan, ayudamos a los padres a cargar o a los abuelos lo que ellos no pudieron resolver. Y es ahí donde está nuestra lealtad, porque queremos que el sistema se autorregule. Y entonces ahí es donde se repiten los patrones y lo decimos que es por una lealtad y por un amor ciego, por un amor muy profundo a nuestro sistema. Ahora, Suena un poco contradictorio. Sí. Te voy a decir, porque lo entiendo perfecto y sí es cierto, así ¿no? Pero de repente es, ok, esta herencia familiar es una herencia de rupturas, como ustedes dijeron, ¿no? Y de, por ejemplo, infidelidades o violaciones de los derechos de los otros y tal. Y la generación siguiente lo repite, y la generación siguiente lo repite. O sea,
como para regular el sistema, pero ¿por qué no lo regulamos en función al amor? ¿Por qué no lo regulamos como dices? O sea, si lo más importante para nosotros es el amor, que sí es cierto, ¿no? ¿Por qué no lo regulamos en la empatía, en el amor, en la comprensión, en ese tipo de valores? ¿Por qué repetimos estos patrones que nos duelen? Porque como dice Bert Hellinger, el amor necesita un orden. Y el trabajo del ser humano, al nivel de evolución que tenemos ahora, nuestro trabajo es hacer el amor consciente. Y de esa manera trascenderlo a través de un movimiento de amor consciente y ordenado que permita que el sistema termine de autorregularse para que las generaciones futuras no tengan estos problemas. Hace ratito mencionaba a una televidente que cómo ella podía hacer para que sus hijas no cargaran ese destino al cual le tenía mucho miedo. Y el consejo es que sane su propia historia. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de ayudar a las generaciones futuras sanando nuestra propia historia, nuestra propia vida. Claro, que sí. Pero es interesante lo que tú dices sobre la contradicción. Y me parece tan valiosa intervenir ahí, porque nosotros los casos que sabemos son los casos dolorosos, porque son los que se estudian. Claro. Pero es la manera natural en la que estamos en la vida. Y también heredamos las fuerzas. También heredamos la información de cuando la familia migró y tuvo la fuerza de levantarse. Y también heredamos la fuerza de la abuela que tuvo que sacar adelante sola la familia porque enviudó. Y también sacamos la fuerza del padre que la madre muere en el parto y agarra a los hijos, los saca adelante. También eso lo heredamos. Claro. Pero los estudios están hechos sobre las personas que van a los consultorios y al dolor. Y lo bueno, y además la maravilla, es saber que sí se puede corregir. O sea, que nosotros somos capaces de vivir los destinos de otros, pero también estamos escribiendo al mismo tiempo nuevas memorias, nuevas reflexiones, y no somos fotocopias, porque yo sí soy hija de mi mamá, y soy también hija de mi papá, y el híbrido que crearon juntos es diferente al que venía de cada uno solo, más mis vivencias. Claro. Entonces, y además es precioso porque hay que saber que es la manera natural como llegamos a la vida. Hay una memoria inconsciente, como decías, y como Freud nos explicó ya 100 años, lo tomamos, ¿no? Pero hay una memoria familiar. Y nosotros llegamos a esa memoria familiar donde nos reciben muchísimas historias y donde somos parte de un todo importante que tiene diferente información. Y además no es nuevo. En la sociología crítica, Halifax, antes del 45, ya había terminado su teoría sobre el inconsciente colectivo. Y él es un sociólogo, no tiene que ver con Jung, pero dice que hay una manera, digamos, la histórica. O sea, un país tiene su historia, la revolución empieza acá, termina acá, este país tiene estas fronteras. Pero ¿qué pasa con esta memoria colectiva que le llama? Dice, esa memoria colectiva no tiene espacio y no tiene tiempo. Entonces viene la migración o los turcos están sacando a los armenios, asesinan, se van y se mueve todo un grupo de personas que dejó atrás a sus muertos, que ya no va a poder cocinar igual, que tiene las tumbas en otro lado y se llevan esa tristeza y se llevan ese pesar, pero también se llevan la fuerza de volver a vivir y de sobrevivir y eso es transmitido no a través de la palabra, porque no les va a dar tiempo ni de hacer el duelo, ni de hablar de lo que, ¿no? Llegan a vivir y a pelear, y la historia de los países está hecho de eso. Sí, sí, sí. Y la historia del mundo, ¿no? La historia del mundo. Entonces, ahorita lo estamos viendo con toda la migración venezolana, por ejemplo. Exacto. Pero también migra con nosotros la fuerza de sobrevivir, que es lo que nos mueve también a cambiar, a ir a la terapia,
a ir a las terapias que trabajan con las historias familiares. Claro, pero bueno, la verdad es que sí sabemos también por toda la investigación que ojalá fuera la mayoría de la población, pero la mayoría de la población no lo hace. Y entonces, es la idea, que ¿sí? podamos ir transmitiendo el valor de una terapia, de una psicoterapia. Hay distintos modelos, hay distintas puertas o vías de entrada para tratar estos temas. El que mejor me acomode, ese va a ser el más indicado para mí. Claro. ¿no? Entonces creo que es importante que la gente pueda saber que hay opciones para tratar estos asuntos, que no es un tema como de magia o de brujería, no, Claro. es algo serio, es Claro. algo que sí se ha estudiado y se le ha dado la seriedad y la importancia que merece. Claro. Estoy muy de acuerdo con Sebastián en que hay un... Santiago. Perdóname, Santiago. Que hay un valor primordial en la familia, que es el pertenecer. Y ese es el centro, o es la razón central por qué repetimos. Hay en un sistema, la familia como un sistema tiene un orden y este también tiene normas. Y esas normas se acatan sin pensar. Sí, y pensando en eso, por ejemplo, yo quería, a lo que me refería con algunas cosas que se repiten, que son equivocadas. Por ejemplo, el estar solas, ¿no? Dice Ajá. Sandy, bueno, o mujeres que son generación tras generación madres solteras. Sí. O sea, no se están dando cuenta que están repitiendo tal vez una alianza o están haciendo algo para pertenecer a ese clan, como ustedes están diciendo, y que sin embargo a todas les está haciendo daño. Por ejemplo, hay muchas que quedarse sin pareja también puede ser una, ¿no? Y también saben que algo que me gustaría también, enfermedades. Parecería que también es como por alianza repetir las enfermedades. Hay que observar quién soy y de dónde vengo, qué características tiene mi núcleo, qué características tiene mi familia. ¿Qué características estoy repitiendo? De una manera muy, muy honesta. Tal vez lo que voy a observar no me va a gustar, no es tan agradable, pero más vale que lo pueda observar, porque todos estos patrones regularmente hay de dos sopas. O se repite o se repara. La idea es que lo podamos reparar. Una psicoterapia para eso es, para poder reparar esos rasgos, esas conductas que veo que se van repitiendo. Ahora, a mí me gustaría poner, las consecuencias también de eso. Ahorita lo vemos, pero vamos a ver el siguiente material. Es el sondeo. ¿Has identificado si en tu familia se repite algún patrón? Vamos a ver qué nos dice. Pues nada más hasta los abuelos paternos de ahí, pues que eran de allá del pueblo, campesinos, pues de ahí para acá es todo lo que sé. Abuelos, bisabuelos, hasta mi tatarabuelo. No, la verdad es que no lo conozco. Solamente conozco hasta los abuelos, tanto paternos como maternos. Ellos no tenían una comunicación ni tenían cercanía con sus familiares. Había muchas disputas, me imagino. No hubo más. Pues nada más hasta mis abuelitos maternos, porque es con los que más he convivido. Pero sí, como que todos repetimos ese mismo patrón. De algunos, sí. Me hice un estudio de ADN que lo ligué con mi árbol genealógico. Entonces, de cuestión genética evolutiva, he encontrado hasta rasgos sefardíes. Híjole, ¿qué crees? Que mi mamá fue única y mi papá fueron únicos. Y pues para atrás, no. Nada más conozco hasta mis bisabuelos. Y que venía, mi bisabuela era española, mi bisabuela de parte de mi mamá, de mi bisabuela materna, era española, nada más. Importante esto. Sí, súper importante porque lo del árbol genealógico, con una frecuencia enorme no tenemos ni idea quiénes estuvieron atrás, qué historias vivieron. Y sobre todo esta generación que no valora a los ancianos, ¿no? Yo creo que incluso para atrás, ¿sabes? Y bueno, quizá los de atrás tenían más historias, pero las ocultaban mucho, porque había cosas, entre comillas, vergonzosas, que pensaban que no debían saberse. Yo una vez cuando mi hija estaba embarazada, hace ya 9 años, en un momento dado le conté algo que podría ser un secreto mío. Y cuando se lo conté, me dijo... No sé por qué, pero me siento liberada con lo que me dijiste. Lo mismo me ha pasado a mí cuando voy a mi árbol y descubro cosas que digo, chispas, esto lo andaba cargando.
Pero hay, por ejemplo, ahorita escuchando esto de qué tanto repetimos, por ejemplo, nuestra visión de víctimas en México, de sentirnos víctimas, es algo que trabajamos muchísimo en terapia. Y yo he oído gente incluso profesionista, o sea, gente con muchos estudios, que si quieres ahorita la vuelta te digo, porque esa regresando parte es muy nos dices, importante para sí, nosotros. esa parte que es muy importante. Damos un corte, no me regresamos. Quédate con nosotros. Ahorita. Hasta ahorita no. Puede ser alcoholismo, drogadicción o de fármacos. La diabetes. Sí, claro. Como por ejemplo las costumbres se pueden repetir mucho. Tengo una hermana y un hermano que tratan a sus hijos como mi papá nos trataba a nosotros y no es la mejor manera para tratar a un menor. Hemos tratado de hablar con ella, la hemos llevado a grupos de ayuda porque mi papá era muy agresivo y bueno, pues golpeaba a mis hermanos, a ellos que eran mayores. Entonces, ellos estaban haciendo lo mismo con sus hijos, fuimos a grupos de ayuda, bueno, los apoyamos para que fueran y ya están empezando a mejorar la situación en su familia. Bueno, pues seguimos con el pues tema. Algo que se repite mucho, también juntándola con esta, es estos roles de amo y esclavo que luego jugamos en las relaciones. Sí. De yo soy tu víctima y yo soy tu victimario. Pero a lo que iba hace un momento es que hay muchas personas, incluso estudiadas, que dicen, ¿qué hubiera sido de nosotros si los españoles no nos hubieran conquistado? Fíjense, en esas palabras es como identificarse con las víctimas que fueron, en este caso, pues los indígenas que vivían en América. Y sin ver que somos ya una mezcla. Ya somos. Es como que no hubiéramos podido hacer esa afirmación de nuestras dos razas, digamos, y eso tiene que ver mucho con la dificultad de ser un individuo completo. El que se pone de víctima o de victimario no quiere ser un ser completo, tiene mucho miedo de hacerlo e incluso cree que no lo puede hacer. Y esto se hereda de una generación a otra. Claro. Sí. Que a veces tiene que ver también, muchas veces es la misma cultura la que te ayuda a pararte ahí, ¿no? Es que a veces por el color de la claro. piel, por el color de los ojos, y entonces también la misma cultura Todo te va eso. excluyendo, ¿no? Y Todo entonces te eso. va diciendo que tú no formas parte de o no eres parte Y de. lo vamos que eso heredando. también se va heredando generación tras generación, ¿no? Exacto. Oigan, pero ustedes estaban comentando que, bueno, que también era como muy importante poder romper con este tipo de situaciones cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta. Yo les quiero platicar la historia de una persona a la que atendí, que lo que más le preocupaba era aceptar que iba a subir de puesto, porque subir de puesto le significaba un sueldo mayor y le significaba que le iban a dar un auto. Y nadie en su familia lo tenía. Y entonces ella no sabía si aceptar o no, porque iba ya no a formar parte del clan. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque realmente lo pudo decir en voz alta y muy, muy claro plantearlo y trabajamos en ese sentido. Pero realmente eso es lo que sucede. De repente dices, pues es que no quiero dejar de formar parte del clan. Y estamos hablando en este caso de algo material, que igual y dices, pues yo sin un coche puedo vivir y prefiero seguir formando parte de mi familia y que no me critiquen. Pero ¿qué pasa cuando es otro tipo de alianza, ¿no? Cuando es una alianza de enfermedad, cuando es una alianza, insisto, de optar por la soledad, de optar por enfermedad, ¿no? O sea, cuando se trata de una lealtad mal entendida. Sí. Fíjate que en el tema de violencia familiar es muy frecuente. O sea, tienes patrones de violencia en 2 o 3 generaciones, es muy frecuente encontrarlo, pero ligando esto al ejemplo que estaban hablando de mujeres solas en varias generaciones, no lo podemos leer literal, sino lo tenemos que leer como un lenguaje también. Entonces, imagínate que hubo golpes en la generación del bisabuelo y de la abuela, ¿no? ¿Cuál es el diccionario del amor que se hace en relación al hombre? Es peligroso quedarte mucho tiempo, te pueden lastimar,
Entonces se van creando también diccionarios del amor en la forma en la que se van a crear los vínculos, pero no necesariamente en términos de soledad, porque eso sería como leerlo literal, sino en términos de protección, ¿no? Pero ¿por qué ya no funciona? Porque pasó en la generación anterior. No es mi realidad. Sin embargo, existe el miedo a permanecer mucho tiempo en una relación, el miedo al que te maltraten, el miedo a que no te respeten. Entonces, corro antes o me voy antes de que me peguen, ¿no? Estos diccionarios del amor se van formando en todo, pero también en el cariño y también en la reparación. Entonces, creo que también las parejas o las familias, cuando detectan una equivocación, cuando detectan un problema y son capaces de llegar con los hijos y platicarlo, no necesariamente siempre tiene que llegar hasta la terapia. La psicoeducación y el abrir el corazón y darte cuenta que te equivocaste y abrirlo a la hora de la comida como una plática para que todos puedan aprender de lo que cada uno hizo, también es muy valioso. Claro, muy importante. Y hay varias dudas, porque todo esto es sabiendo o medio sabiendo la historia de nuestra familia, pero cuando no la sabes, ¿qué sucede? Fíjense lo que nos está diciendo el público, que por cierto están interesantísimos todos sus testimonios. Muchas gracias por lo que nos están dejando aquí en redes sociales. Pero nos preguntan, ¿qué haces cuando ni tus padres saben nada de tus antepasados? ¿Cómo saber tus herencias emocionales, genéticas, congénitas? Acá otra persona nos dice, ella es Coral, nos dice, yo he preguntado en su momento a familiares los nombres de mi familia, ahora ya muchos han fallecido, ¿cómo poder buscar mi árbol genealógico? ¿Cómo saber si tienen mi mismo apellido? En otro mensaje me parece que ella nos comparte que es hija adoptiva, porque acá tengo otro testimonio también similar, dice Claudia, yo no sé mi árbol, soy hija adoptiva, pero es cierto que solemos repetir. Mi padre adoptivo se llama Jesús y nació y creció en Santa María la Ribera. Y cuando conocí a mi esposo, yo creí que solo tenía un nombre, pero al poco tiempo me entero que también se llama Jesús y que había crecido en Santa María la Ribera. Coincidencias, dice. Luego nos dicen... muchos de este tema de que no conocen o no saben. Había otro por acá que encontré que en su familia no se hablaba del tema porque todo era un secreto y que le decían, tú no preguntes porque no se podía hablar del tema. ¿Qué hacer en esos casos? Pues lo que se recomienda en esos casos es la persona tiene que venir a una terapia o hacer una terapia. Se recomienda mucho la terapia de constelaciones familiares, que se aclara que el término de constelaciones no tiene nada que ver con lo astrológico, simplemente es el cómo está constituida una familia, y a través de la terapia de constelaciones se toman ciertos datos, pero también se puede rescatar como esa parte de pertenencia, esa parte de no sentirse desarraigado, porque para una persona que tiene este problema de desarraigo, definitivamente puede sentirse como suspendida en la nada. Entonces, por esta ley de pertenencia, este orden del amor necesita arraigarse, y a través de esta terapia u otras ramas que son alternas se puede ayudar a esa persona, sobre todo a trabajar en el tema del arraigo. Pero, por ejemplo, insisto, es que quiero insistir, no todo el mundo va a terapia. No. Entonces, David. Que estas personas que no saben de su familia y que sus padres tampoco saben de su familia. O que son adoptados. O que son adoptados. O abandonados. Bueno, el tema de los hijos adoptados es todo un tema aparte, si me lo permiten. Es que padres adoptivos, claro, es un acto de lo más amoroso y generoso el adoptar un niño, ¿no? Pero convendría, es una opinión muy personal, aclaro que es mi opinión personal, que convendría saber ciertos datos del origen de este pequeño, porque entonces se podrían comprender muchas cosas y entonces se podría ayudar a ese niño a canalizar eso que ya trae. Porque a veces los padres se ven sorprendidos y ya no saben qué hacer con estas cuestiones. Son cuestiones que ese niño va a traer de su familia de origen y que otras las va a tomar y las va a adoptar de la familia adoptiva. Y después, como decían, pues se tendrá que integrar y se forma este nuevo ser, ¿no? No saber del origen de mi familia y demás, pues insisto en que tiene una consecuencia muy segura, que es repetir las cosas.
Por eso hablaba yo hace rato de la honestidad, no una honestidad como sinceridad, sino una honestidad como una capacidad aguda de observar y de reconocer, ¿sí? Si yo no sé de mis antecedentes, de mis antepasados, lo voy a poder saber de mí. Claro, necesito tiempo, dejar que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Poder observar, veo que repito, que tengo un problema que se me repite, que mis relaciones las establezco más o menos de la misma forma, pues ahí hay un dato, ¿no? Hay algo que descifrar, ¿sí? Muchas veces, lamentablemente, no se puede solo. Se necesita de otra cabeza que venga a pensar conmigo, a pensar lo que pienso, a sentir lo que siento, a observar lo que vivo conmigo, ¿no? Ese otro es el terapeuta, es el analista, ¿no? Con un conocimiento y con un estudio de algo que yo no tengo. Para eso está preparado y para eso está entrenado, para poder vivir en sí esos pensamientos, esos sentimientos, esas sensaciones que yo tengo, pero que cuando él los viva, los podrá descifrar de una manera más diferente. fácilmente. Vamos a ver el siguiente sondeo. ¿A quién de tu familia te han dicho que te pareces y por qué? Vamos a ver qué nos dijeron. A mi mamá, por el carácter, porque paso más tiempo con ella. A mi mamá, por el físico. Me parezco a mi papá y me parezco a mi mamá, a los dos, físicamente y en carácter, porque mi padre era de carácter muy fuerte. Bueno, me dicen que mis nietos se parecen a mí porque tiene las facciones de mi rostro. A mi papá. Pues yo creo sus rasgos. A mi abuelita, pues físicamente. A mi papá, porque a veces era muy indeciso y así, entonces pues, y me lo dice mamá. Me parezco yo creo que a mi mamá. Me parezco físicamente y también en su forma de ser. Mi mamá es una mujer muy preparada y creo que eso ha ayudado a librar batallas. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿A quién te pareces y por qué? Y de repente es esto que dicen, bueno, a veces sí tenemos la claridad de que nos parecemos, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me escucho hablar y digo, ay, soy idéntica a mi mamá. La voz, el tono, lo que estoy diciendo. Pero claro, conozco a mi mamá, ¿no? Mi Importante. esposa es psicoanalista también, como yo, pero vaya, yo lo era antes de que ella lo fuera. Entonces, muy al principio, cuando ella todavía no estudiaba nada de esto, me decía, oye, o sea, el Edipo es siempre, porque tú no te pareces a mi papá, me dice. Ajá. Le digo, no, pero ¿qué tal me parezco a tu mami? Ajá. Y ahí dice, bueno, es que eres igualito a mi mamá. Claro, uno busca identificar, bueno, uno busca relacionarse con alguien que me es familiar. ¿A quién me parezco? ¿A mi mamá o a mi papá? Pues a los dos, claro que a los dos. Claro que a los y entonces voy a buscar en el otro también partes de a quien yo me parezco. Con quien te sientes familiar. Con quien ¿no? te sientes familiar. Y eso... Y desgraciadamente por eso vemos a algunas personas que se acercan una y otra vez a personas con problemas emocionales, tóxicos, de alcoholismo, etcétera, porque es donde se sienten Y familiares. entonces tienes descendencia, ¿y a quién se va a parecer esa descendencia? A estos dos, y a estos 4, y a estos 8, y así, ¿no? Porque se va haciendo un engranaje perfecto. Todos quedan unos con otros. Se llama un proceso de identificación. Claro. Es inconsciente, por supuesto. Otra vez, no es pensado, no es a propósito. Puedo decir, yo ni sabía que se llamaba Jesús y vivía en tal parte, ¿no? Pero es una identificación que es inconsciente, es una lectura que no es con los ojos abiertos. Muchas de las dudas están en torno a qué hacer o cómo romper con esto que nos duele y que no queremos. Que no queremos, ¿no? Como por ejemplo nos dice aquí Dulce, yo tengo una hermana que ha abusado de mis padres al grado de llegar a los golpes y en mi hogar evitamos hablar de ella, porque también mucho gira en torno al secreto, al callar y callando creemos que va a cambiar. Y dice, mis hijas estarían predispuestas a repetir esa conducta. También nos preguntan, lo más difícil es cortar emocional y conscientemente lo que no conocemos de nuestros antepasados. Sin embargo, ya nos aclararon aquí que sí se puede. También nos dice otro testimonio, yo siempre he llorado mucho. De niña recuerdo que me
regañaban por eso y siempre tuve las lágrimas listas para salir. Cuando me enteré que soy adoptada lloré mucho por meses, pero ahora ya no es como si me hubiera curado. Y yo no sé nada de las cuestiones genéticas de mis padres. También hay muchos de esos temas, muchas dudas sobre la genética, como conocerla si no supiste tu origen. Y dice acá, y hay dudas, por ejemplo, dicen aquí, ¿por qué mencionan las constelaciones familiares si se ha establecido que no funciona o que no hay una evidencia científica? Aclaren, hay charlatanes y hay confusión. Hace ratito mencionaste que no tenía que ver con astrología y quiero también leer un tuit que dice acá Gerardo Torres Strin. En esta ocasión creo que es desatinado el enfoque del programa, carente de todo análisis científico y cultural. Y dice, mañana ojalá no hablen de adivinación y aliens. Entonces sí parece como que hay ahí alguna duda. Quisiera explicar porque es súper interesante y me da mucho gusto que alguien nos permita explicar a través de la divergencia. Se lo cuestione. No, y está perfecto porque nos permite explicar muchas cosas. Yo tengo 22 años en este terreno y estuve directamente con Bert Hellinger. Lo traje a México varias veces y a mucha gente de Europa para trabajar. Que hay que decir que es el creador de las constelaciones. Las constelaciones familiares. Pero la parte más importante es que no todo está dicho en ninguna psicología. Claro. Y no todo está dicho en ninguna ciencia. Y tenemos que seguir desarrollándonos para encontrar diferentes respuestas al dolor humano, sobre todo cuando se repite y se repite y se repite. Entonces, las constelaciones familiares son un método, no es la teoría, pero hay muchísima gente que lo explica, e inclusive ver con los órdenes del amor. Entonces, a través de estos 20 años que hemos estado trabajando en el instituto, hemos creado una psicología sistematizada, que es la psicología transgeneracional. Estamos aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una licenciatura, una especialidad y 4 maestrías dirigidas a empresas, a salud, a la familia y a la pareja y a las niñas y los niños. Y trabajamos con grupos. Entonces, hay todo un formato muy sistematizado de cómo entender los procesos de repetición de la familia. Porque unos son los que vivimos directo, como lo mencionaban, pero otros son los que vienen en el grupo al que pertenecemos. Entonces, hay hoy, 20 años después, hay investigación, hay seguimiento de casos, hay libros escritos, hay personas que lo hacen éticamente y hay personas que no lo hacen éticamente. Pero eso no transforma las constelaciones. Como en todas las profesiones. Hay psicoanalistas buenos y malos. Hay abogados en los que pones tu libertad en la mano y se equivocan. Así es. Tenemos que ir a un corte. Nos vamos a quedar con eso porque vamos a ir a un corte y regresando te doy la palabra. Quédate con nosotros. Continuamos, muchas gracias por todos sus comentarios, por sus preguntas, de verdad interesantísimos todos los testimonios que nos comparten y les tenemos buenas noticias, tenemos 30 pases dobles para que vayan a la función exclusiva de la temporada 2019 del Royal Opera House. Esto se lleva a cabo el jueves 9 de mayo a las 7 de la noche en Cinemex de Félix Cuevas. Y bueno, pues lo mejor es que tenemos pases dobles para nuestro público, se pueden comunicar, vamos a dar 15 pases dobles para los que se comuniquen vía telefónica al 51664000 y otros 15 pases dobles se los vamos a dar a través de las redes sociales, a través de un mensaje, por favor, por inbox, para que nosotros los podamos contactar directamente. Les recuerdo que es la función exclusiva de la temporada 2019 del Royal Opera House. Ahí está esto con el objetivo de difundir diferentes expresiones artísticas a través de nuestro canal y de nuestro programa. Vamos a continuar con la siguiente información. Y las lealtades que tenemos con nuestra familia son verdaderamente grandes, a tal grado en el que la familia se manifiesta a través de nuestra propia vida. Nosotros creemos que nuestros cuerpos son solo piel, o son solo emociones, o están separados del alma, pero no es así.
Somos una unidad que todo el tiempo está en contacto y habla. ¿Cómo decir? Es muy importante que podamos identificar qué rasgos conservamos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos. Claro, es una época también de muchas separaciones, de que la relación de pareja ha ido cambiando y le llamamos en crisis porque hay cambios importantes. Y nuestra forma de vincularnos ha estado bastante crítica y estamos como en replanteamientos muy fuertes. Estamos viendo que la familia es un sistema. Y si nos metiéramos a comprender mucho más los sistemas tienen ciertas fenomenologías. Los seres humanos muchas veces nos vemos como individuos aislados, pero somos contextuales. Los patrones es que lo que los bisabuelos o los abuelos hicieron mal, nosotros por pertenecer, porque pertenecer para el ser humano es un orden del amor, el amor necesita un orden. Y el trabajo del ser humano al nivel de evolución que tenemos ahora, nuestro trabajo es hacer el amor consciente. Y de esa manera trascenderlo a través de un movimiento de amor consciente y ordenado que permita que el sistema termine de autorregularse para que las generaciones futuras no tengan estos problemas. Y también heredamos las fuerzas, también heredamos la información de cuando la familia migró y tuvo la fuerza de levantarse. No sé muy bien qué tipo, pero sí ha llegado a un grado tal de neurosis por cuestiones conservadoras y también de como está muy arraigado el machismo y ellos son muy conservadores. El carácter, no somos vaya, es una situación un poco difícil si no reconoces cómo eres, tu forma de ser, tu forma de actuar, no solo para ti, sino para con tu alrededor. La ansiedad, yo creo, de mi mamá. No sé, la de levantarme bien temprano y llegar antes de mi hora de mis citas y de eso. No sé si sea una neurosis, pero no me gusta llegar tarde. El ser cumplidos, el ser responsables, o sea, de alguna manera te genera siempre responsabilidad, siempre estar creando algo, ¿no? Un poco de inseguridad ante algunas situaciones. Neurosis, no, hasta ahorita ninguna. Me encanta la pregunta, ¿qué neurosis nos heredó la familia? Es que como que no se alcanza a descifrar bien qué abarca el término neurosis. Claro, pero por eso lo pusimos entre comillas, ¿no? Para que, bueno, ¿qué cosa te hereda la familia? Que sí es cierto, ¿no? Una de mis primas me decía, ay, ¿por qué mi hija tiene tan fuerte carácter? Y yo le decía, pues voltea a vernos a todas y ahí te lo vas a responder, ¿no? Y entonces voltea y me dice, ¡ih! Le dije, pues está dificilísimo que en esta familia nazca alguien con carácter, una mujer que no tenga un carácter, pero durísimo. Y sí, ¿no? Lo ves generación tras generación tras generación. Entonces, esas son neurosis, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Por aquí está? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Conchita. Conchita, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Oye, tú nos vas a platicar que hay algo que se ha repetido en tu familia. Pues sí, mira, lo que pasa es que entre la familia fuimos 11 hermanos, de los cuales han fallecido 2 hermanas de cáncer. Y ahorita pues está uno de mis hermanos es el único varón que tiene ahorita cáncer. Pero pues ahorita está en tratamiento, pero o sea, ahí va. Y si hacen ustedes en tu árbol genealógico, tus papás, tus abuelos, ¿alguien también tenía cáncer? Pues no, mira, desde que nosotros tenemos uso de razón, inclusive hemos preguntado, pero no, nadie nos sabe decir nada. Y de hecho, yo nada más conocía a mi abuela materna, nada más, pero desde pequeña. ¿Y tú crees extraño que sean 3 hermanos? Sí, la verdad sí nos extraña mucho. Inclusive a los médicos se les hace extraño que un hombre varón, o sea, lo porte. Sí. ¿Qué es lo que ustedes le pueden decir? Mira, hay veces, y sobre todo en el cáncer, hay que tener un poco de cuidado porque hay tanta toxicidad en lo que nosotros estamos consumiendo, el aire que vivimos. A veces sí se trata de una enfermedad y hay que diferenciarlo, pero depende si se está repitiendo también en el mismo órgano y si se está repitiendo de la misma manera,
puede haber un lenguaje ahí que esté hablando de lo que pasa o lo que ha pasado en la familia o los dolores de la familia. O sea, en cada uno de nuestros órganos se hospedan también emociones y la medicina china lo conoce muy bien. Entonces, muchas de esas emociones se van acumulando a través del tiempo y causan dolores muy profundos y a veces no son los propios tampoco, sino son dolores que se vienen heredando. Entonces, creo que el que puedan hablarlo, el que puedan empezar a descargarlo en familia, que puedan buscar la información, no importa si no la encuentran, importa que la busquen, porque entonces se empiezan a generar la posibilidad de entrar a nuevas memorias. Y a lo mejor no van a encontrarla de inmediato, pero la van a encontrar muchísimo después. Lo importante es hablarlo y buscar y buscar. Y cuando dicen, no conocí más que a la abuela materna, si todos se ven al espejo, todos van a ver a todos los demás. Aunque no haya fotos, heredaron los ojos de uno, el cuerpo de otro, la salud de alguien, la fuerza de alguien. Y siempre hay gente sana también en la familia. Entonces, pedir la fuerza de la gente sana, estarse conectados con las memorias familiares también para empezar a preguntar, puede servir para depurar y para empezar a accesar a un lugar donde uno creía que no podía entrar, pero luego cuando pregunta, alguien tiene una información. Adelante. Ahora, el cáncer, bueno, sabemos es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad médica. Esta requiere un tratamiento médico, forzosamente, no hay más. Lo que nosotros podemos trabajar, o desde el psicoanálisis se trabaja, es lo que el cáncer significa para la persona y para la familia. No vamos a curar el cáncer, ni lo vamos a prevenir tampoco. No podría decirlo en esos términos. Sí puedo decir que ese cáncer se aborda por su significado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la persona piensa y siente con respecto a ese cáncer? Porque lo vio en su madre y porque lo vio en su abuela. ¿Y cómo vio a su madre y a su abuela con cáncer? ¿Qué le significó? No es pensado consciente, pero tal vez es un pensamiento inconsciente que tiene tanto peso que entonces esta persona, que sus células replican ese cáncer biológicamente y entonces la mente replica también la sensación que tuvo con esa madre y esa abuela. ¿Me explico? Sí. Son dos líneas separadas, paralelas, y que van conjuntas. Sí, que es muy importante decir esto que dices de lo médico, porque de repente hay como una ola muy fuerte de quererse alejar de todo lo médico y entonces es gravísimo, ¿no? Y es lo psíquico, porque entonces sí se vuelve brujería. Sí, y quisiera aquí retomar, que ya que estamos hablando de lo médico, que sí efectivamente hay cuestiones de herencia genética o información, como en este testimonio anónimo que nos dice, padezco lupus, al igual que una prima, además de 2 de mis hermanos que los están estudiando, porque al parecer también tienen una enfermedad reumática. ¿No es más bien una predisposición genética a padecer este tipo de enfermedades? Sí. Y entonces dice, ¿qué podemos hacer? En este caso, pues suena muy médico, ¿no? Sí, claro. Es una predisposición genética, biológica. Y Silvia, ¿quieres decir algo? Sí. Hay también un libro del doctor Martínez Lavín que habla de la fibromialgia. Y es muy interesante porque ahí podemos ver como lo biológico y lo emocional, cómo están ligados muchas veces. Porque él habla que a partir de los 70 fue cuando se empezaron a identificar estos casos. Quién sabe si ocurrían antes o no, pero los empezaron a identificar en los 70. Y es una enfermedad, digamos, un padecimiento que el cuerpo duele y hay mucho cansancio. Como que esos son dos de los, y cambian los dolores, pero a la hora de hacer exámenes no sale nada alterado, todo sale bien, y lo que han visto es que es una alteración en el sistema nervioso, y además reportan que esta es una enfermedad que se da poco en los hombres y mucho más en las mujeres, y que suelen ser personas muy perfeccionistas, muy presionadas a sí mismos, por ser perfectos, ¿sí? Y ahí hay toda una historia emocional que está presionando a ese sistema nervioso. Podríamos ver eso como una primera ventana.
Claro, hay como varias ventanas que es finalmente a donde hemos estado caminando como sociedad, Exacto. a darnos cuenta que hay múltiples disciplinas que nos pueden responder una sola pregunta, ¿no? Vamos a ver el siguiente testimonio, acompáñame por favor. El patrón que se ha repetido en mi familia, yo creo que son muchos, porque pues sí los traemos muy arraigados, no solo es una actitud, de lo que es la violencia sexual. Lo pasa a mi mamá, lo paso yo, lo pasa a mi hermano y así sucesivamente de generación en generación. Mi mamá sufre la violencia sexual cuando tenía aproximadamente como 7 años por parte de un tío mío que era primo de ella. Obviamente ella no sabía lo que estaba viviendo y pues se cayó, sabía que estaba mal, pero no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Obviamente al no identificarlo y no poner un alto, sigue creciendo y se va encontrando con personas que siguen aprovechando y abusando. En ese aspecto se consigue un novio cuando ella tenía 14 años, se va a vivir a la calle por decisión propia y este novio pues obviamente igual abusa de ella una infinidad de veces. Hay un lapso en donde ellos se separan, mi mamá conoce a mi papá, hacen una vida útil y feliz. El problema es que mi papá un mes justamente antes de que yo naciera fallece, lo matan. Nazco y mamá como que vimos muchas cosas durante esos 3 primeros años, pero una de esas fue que siempre nació con la idea o creció con la idea más bien de que papá y mamá, ¿qué voy a hacer si mis hijos no tienen papá? Regresa esta persona, la apoya, le brinda su mano y entonces mi mamá, pues obviamente cuando eres violentada y no te das cuenta de la situación, regularmente caes en lo mismo, vuelve a caer en lo mismo y entonces cuando yo tengo de 2 años, 6 meses a 3 años, pues esta persona abusa de mí, simplemente porque me odiaba, porque no era su hija, por el machismo o no sé, simplemente para ejercer un poder. Me disloca la cadera, me dejó sin caminar, tuve que usar un pañal especial. Para esto obligaba a mi hermano a ver porque tenía que hacerse hombre. Y aunque a los dos nos llegó a pegar y así, pues nada se comparaba como conmigo, pero yo no quería hablar con mi mamá ni decirle absolutamente nada porque esta persona era muy violenta. Si yo le decía a mi mamá iba a intentar defenderme y le iban a pegar peor. Obviamente mi mamá llega en un punto en el cual se entera y mi mamá dice, no, pues un niño de 3 años no puede inventar eso. Busca la forma de irse esa última vez que nos vamos, él abusa de ella y pues ahí viene mi tercer hermano. Mi mamá cae en las adicciones por la culpa, por no sé, o sea, simplemente cae. Y entonces se queda mi hermano y me quedo yo aquí viviendo como con la familia. Mi hermano mayor lo meten a un internado. En este internado abusan de él y se queda callado. ¿Por qué? Porque se siente culpable de que jamás pudo haber hecho nada por defenderme. Él me gana con 1 año y medio. No podía hacer nada, pero pues como niño carga como con todo ese pesar. Bueno, gracias por este testimonio y bueno, es muy duro escuchar, ¿no? Pero, Qué tragedia. Qué tragedia. Una tras otra, ¿no? Una tras otra. Y uno, claro, si le preguntas, es que, ¿por qué no paran? No es una cuestión de voluntad, ¿no? Exactamente. Tampoco es algo que deseen. ¿Cómo se podría parar? Pero ¿cómo esto es lo complejo de la naturaleza humana. Cómo en la tragedia es donde uno puede encontrar estas redes o estas alianzas, estos vínculos afectivos con otros. Entonces somos ahora víctimas todos y así nos podemos acompañar. Y se vuelve un núcleo cerrado, ¿cierto? Se vuelve un núcleo que se va aislando del entorno, del resto, porque la sensación que debe ir quedando es de que el entorno es agresivo, el entorno es malo, que no son comprendidos, que no hay quien les cuide, que no hay quien les defienda. Aquí este testimonio acusa la falta de un padre en función. Hay ahí un hombre psicótico, agresivo, violento que viene y despedaza a una familia, ¿no? Con su propia patología. Ahora, ella dice que eso es como un patrón, ella lo plantea como un patrón que se repite porque antes de eso a su mamá también ya había sido abusada. Entonces es como si estuvieran... Híjole, no voy a decir que es culpa de la mamá elegir a este hombre, no, pero no, sí como hay si un estuvieran factor
de elección ahí. No, la palabra no me sale más que en inglés, pero como si estuvieran magnetizados. No, como si fuera generación tras generación, hagan lo que hagan, les va a suceder a todos, a todos. Inevitable, ¿no? O sea, como si estuvieran sentenciados a uno tras la mamá y ahora la hija y ahora el hijo y entonces va a seguir. Lo inevitable es lo que no se ha dicho. O sea, en los actos es el abuso, la violación, una tras otra. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué representa psíquicamente? Y eso es lo inevitable, lo que no se ha podido decir, descifrar, ponerle una palabra, un nombre. ¿Sí? Y que puede, claro que resulta absurdo porque no va en una línea lógica o razonable. Es algo de la emoción y en la emoción no hay lógica. O sea, en temas de la tripa y del corazón no hay lógica. ¿Qué significa tanta violencia para esta familia? Es lo que no se ha dicho y entonces no se puede evitar. Es que existen también, existen vínculos sanguíneos, vínculos de enseñanza, pero también hay vínculos de violencia. Claro. Las personas también nos vinculamos a través de la violencia y hay sistemas familiares que están vinculados a través de la violencia. Podríamos observar tal vez en ese árbol genealógico que hay un vínculo de violencia para mantener el sistema unido. Pero esas lealtades... Nos quedamos con eso, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Gracias por su atención en este segmento en particular del programa, en donde todos los martes le mostramos imágenes de personas que desafortunadamente están desaparecidas y pedimos su ayuda para localizarlas. Por favor, si tiene información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera imagen es la de Jessica Jimena Flores García, quien se extravió en la colonia campestre guadalupana, en Ecatepec, en el Estado de México. Jessica Jimena Flores García está desaparecida desde este 1 de abril, o reciente, 1 de abril del 2019. Segunda imagen, la segunda fotografía es de Santiago Karim Martínez Pérez, quien se extravió en la colonia 25 de enero en el municipio de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca. Esto desde el 7 de noviembre del 2017. Repetimos, el nombre de este pequeñito es Santiago Karim Martínez Pérez. Y la última imagen del día de hoy es la de Yeshua Eufrasio Pantiga y María del Rocío Eufrasio Pantiga. Ambos se extraviaron en la colonia barrio Santa Bárbara, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Esto desde el 4 de agosto del 2014. Muchísimas gracias por su atención en este segmento del programa, por su participación. Créanme que es de mucha ayuda lo que ustedes puedan aportar e informar. Y retomando el tema del día de hoy, tenemos muchos testimonios y muchísima información que compartir. Gracias a todos los que nos han dejado aquí sus notas en Facebook Live. Por ejemplo, Nelly, que nos dice: en mi familia el patrón que se repite igual es de violencia sexual y ahora me pasa con mi pareja. Es lo que se quedó pendiente en el bloque pasado. También muchas personas que comparten que ya han hecho su árbol genealógico y cómo esto les ha servido y les ha abierto la puerta de mucho conocimiento. También Blanca nos dice: la ira de mi familia paterna es una herencia muy desafortunada, aunque acertadamente ya varios familiares la identificamos y trabajamos para evitarla. Y lo raro es que son 7 hijos de 2 matrimonios diferentes, pero todos eran iracundos. También nos dicen, toda la familia mexicana, Pati Betancourt nos comenta, trae consigo ciertos hábitos, patrones, normas, algunos positivos, otros negativos, y considero que es responsabilidad de cada integrante romper con estos patrones negativos. Fíjate qué interesante eso, Sandy. Ahorita nos sigues leyendo, pero también por países. También hay líneas por países que se repiten. Sí, y también costumbres que tienes y que vas aprendiendo, incluso cuando, como decían, de la migración, ¿no? Aunque sea que ya no vives en ese país, pero te viene lo que aprendiste en la historia. Aquí hay un testimonio y a la vez pregunta interesante. Dice: yo vivo en casa del abuelo de mi esposa, ella es hija única, aquí viven el abuelo, mi suegra, una hermana y 2 hermanos, o sea, tíos de mi mujer, todos solteros y sin hijos. Aparte vivimos mis 2 hijos, niña y niño, mi mujer y yo. Y quisiera platicar en el caso donde este patrón es impuesto, porque dice, yo veo que se repiten
costumbres de generaciones anteriores. Dice, inconscientemente creo que es lo que le pasa a mi mujer, pues no se atreve a hacer un verdadero cambio en su vida. Ya lo ha intentado, lo hemos platicado ella y yo, pero no da conclusiones concretas y dice tampoco el primer paso. Supongo que se refiere a la independencia, al miedo a independizarse, a salirse de que todos han vivido igual en un mismo núcleo y a salirse de ello. Otro tema dice, tengo una hija que odia a todas mis parejas, no importa cuán amables sean con ella. Es muy triste y difícil, pues ella no ha tenido suerte con sus parejas y sucede que siente lo mismo hacia las mías. Y también acá nos preguntan, me gustaría que dieran herramientas con las cuales mejorar lo transmitido. Me preocupa que durante mi último embarazo tuve conflictos con mi esposo. Toda la ira y todos los pleitos le fueron transmitidos a mi hijo y llevo cerca de 13 años viendo estos problemas y no tengo una vida buena en lo emocional. ¿Cómo revertir todo esto? Híjole, importante, ¿cómo revertirlo? Pues en lo cotidiano, por ejemplo, ya hemos dicho mucho que ir a terapia, eso lo entiendo muy bien, pero las personas en lo cotidiano, ¿qué podrían hacer ahora que nos están escuchando ellas para empezar a vivir un cambio? Pues yo lo que puedo compartir, fuera del tema de terapéutico, es a través de la conciencia, de hacernos conscientes de lo que estamos viviendo, es una manera de empezar a generar una transformación. La conciencia es la única que puede transformar. Muchas veces nosotros podemos leer un libro o saber de algo, pero si no generamos un cambio consciente, es decir, si no habitamos el hecho de autoobservarnos, no se puede generar ese cambio. Entonces lo que se aconseja es autoobservar en referencia a la conducta que se tiene y a lo que se está repitiendo, pues simplemente hacerlo óptimo, hacer lo que uno crea que es conveniente o que es óptimo para empezar a generar ese cambio y hacerlo honrando pues se puede decir, al sistema familiar, pues haciéndolo mejor, escribiendo una historia diferente y mejor. Claro. Yo diría, yo diría, favor. Decías del testimonio anterior que parece que esa familia está condenada a, ¿no? Yo creo que esa es la primera recomendación, despejar la idea de que uno está condenado a. Solemos pensarlo más o menos así, sí, ya claro. Es mi destino, ¿no? Ya está trazado, es lo que nos tocó vivir. Lo primero tendría que ser eso, plantearse la idea de la posibilidad de que no estoy condenado, de que no sé ahorita por dónde o cómo, pero tengo otra opción. Me toca buscarlo, ¿no? Sí. Y segundo, diría, recomendaciones para hacerlo solo, que no sea en terapia. Yo digo, ¿por qué? ¿La idea es no ir a terapia? No, en lo que van. O sea, es que muchas veces hay personas que nos están viendo ahorita que tal vez se van a tardar en tomar la decisión 2 o 3 semanas, David, pero tal vez... Que se deje de pensar que está uno condenado. O sabes que también hay mucha idea de que las terapias son costosas, de que no me van a funcionar. Hay muchos lugares y hay muchos grupos también que no son de acuerdo a las posibilidades costo. económicas de la familia. Así es. De que sí funcionan, que claro. son... hay psicoterapias serias que se basan en un método científico, que sí tienen un orden serio, formal, y que sirven para tratar todos estos asuntos. Yo pondría mucho hincapié en esto de la conciencia, porque cuando vemos situaciones tan violentas como el testimonio, hay un hombre violento en ese caso que no tiene conciencia de todo lo que lo está violentando y lo ha violentado a él hasta el punto de estar actuando de esta manera, ¿sí? Entonces, y hay otra persona que está viviendo eso, que tampoco ha tenido como la conciencia de decir cómo me voy de aquí, qué hago con esto, ¿sí? A lo mejor la tiene hasta cierto punto, pero piensa que no puede, tiene miedo, y entonces se arrincona. Esto también nos habla de lo que hemos hecho con nuestras conciencias, de reducirlas, de trastocarlas, y de estar llena de tanta confusión que emocionalmente venimos los dos cargados de cosas que de pronto nos vuelven muy impotentes, porque el que golpea, el que somete, está actuando su impotencia y no la sabe actuar de otra manera. Y el que resiste, aguanta y está actuando su impotencia también. Entonces, esta parte
de conciencia, es darnos cuenta. Sí sirve mucho, por ejemplo, cosas que pueden servir de momento, estar a solas, respirar profundo y dejarnos sentir. Así lloremos, así pateemos, así golpeemos cojines y luego escribir. ¿Qué me está pasando? O sea, esta comunicación con nosotros mismos está muy mermada y ese es el camino para encontrarse a uno mismo, para reconocer. Somos una cultura que de entrada no nos reconoce y no nos afirma en toda la riqueza que somos. Claro. Luego nos reprime de distintas maneras, nos marca modelos y pautas que a fuerza, por no decir otra cosa, nos tenemos que amoldar a eso y eso nos hace un daño terrible. Nos llena de angustia, nos llena de resentimiento, de rencor, de violencia. Y luego no entendemos por qué pasa con los niños o con los adultos lo que pasa. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para recuperar esa conciencia de lo que nos pasa y que el abrirlo no sea motivo ni de discriminación, ni de exclusión, ni de juicio victimario o de juicio, ya saben, claro, totalitario. Oigan, y otra cosa que a mí me gustaría también decirle a todos los que nos están viendo es que no están solos, porque a veces sucede en la familia, ¿no? Como esto que dices que tal vez una persona no lo quiere abrir porque no sabe qué va a pasar y tal vez todos están igual, nadie lo quiere abrir porque nadie sabe qué va a pasar y si uno se atreve tal vez, entonces se encuentra rapport del otro lado o una persona del otro lado que dice, ay, a mí también, ay, qué bueno que hablas. Y a veces, si no lo puedes abrir con tu familia, es importante, aparte de la introspección, que sepan que no estamos solos. Cuando no encuentras la respuesta dentro de la familia, puedes ver quiénes son personas que en tu mundo podrían ayudarte, podrían escucharte, podrían verte, podrían aconsejarte. A lo mejor no estás lista en ese momento, aunque la puerta está ahí, no estás lista para salir de la violencia porque tu cárcel está acá y está en tu historia. Pero eso no quiere decir que no haya luz atrás de la ventana. Y los pasos que demos hacia allá son pasos importantes. Y esto me lleva a una reflexión muy importante porque esto que vimos del testimonio realmente es una red de violencia. Pero todas las personas que viven violencia viven en redes de violencia. Entonces, la violencia se transmite a través de las generaciones y se repite. Pero el hecho de conocerlo nos tiene que dar, antes se desconocía porque no se conocían las redes de violencia, pero ahora que lo conocemos, tenemos que saber que tenemos la opción también de sembrar redes de amor. Todas las relaciones también se dan en vinculaciones de amor o en redes de romper la violencia, hablándola, compartiéndola, sin vergüenza. El que a mí me golpee no es mi vergüenza, la mano del otro es la que tiene la culpa, ¿no? O sea, yo tengo que ver qué me pasa a mí y salir. Y eso nos lleva como a tratar de pensar que tenemos en la mano la posibilidad de hacer cultura de paz a través de la comunicación. Si nosotras como mujeres no pudimos romper la violencia, podemos decirle a la hija, pero tú tienes otra opción. Hoy hay leyes, preguntas, sal. Pero ¿no será que también mientras hoy estemos vivos también podemos siempre tener la oportunidad de hacer un cambio a la edad que sea, ¿no? Sí. Porque siempre, acá nos dice una persona, hoy comprendo que soy una persona tóxica y necesito ayuda. Ahí ya avanzó, ya lo está reconociendo. Tiene 90. Y luego dice, en cuestiones de recuerdos ni hablemos. Me urge salir de ello, hago daño y en especial a mi pequeño con el paso del día y me mato lentamente por dentro. Fíjate. Ahí ella le urge hacer este cambio, no es nada más decirle a tu hijo, tú no repliques, ¿no? Como que no se pierde la esperanza. Ahí hay un buen pronóstico, porque es esta la honestidad de la que hablo, la capacidad de poder observar y reconocer que sí hago daño. Y que me estoy muriendo lentamente. Y la verdad es que ahí sigue, por favor, que se acuda. Mejor lo hacemos a terapia. Dejo anónimo. Podría compartir a esta persona que está diciendo esto, el ser humano puede procesar las emociones a un nivel visceral, pero también a un nivel consciente. Sí. La persona que procesa las emociones a un nivel visceral
reacciona, es una persona reactiva. Pero si respiramos, como dice él, respiramos un momento, como dice Silvia, nos hacemos conscientes, respiramos un momento, podemos hacer un ejercicio muy simple, poner las manos en la parte del plexo, respirar, y llevar las manos al nivel consciente que está en el corazón. Y ahí pensar, en lugar de reaccionar, ¿cómo puedo actuar? La persona consciente actúa, no reacciona. Entonces ya es un pequeño tip que nos ayuda a transformar la emoción y de verdad es que funciona, sirve. Sí. Y hacerse responsable, ¿no? Porque muchas veces lo que la gente dice es, tú me enojaste, tú me provocaste. O yo fui maltratada. Y entonces como yo fui maltratada por otro, entonces yo... Tú me hiciste enojar. Tú me hiciste enojar. Y como decía, salir del victimismo. Salir del victimismo. El otro día, fíjense que ahora que fue la Pascua judía, una amiga que le mando un saludo, me estaba diciendo que una de las reflexiones más importantes que ellos hacían como judíos era que Dios los había liberado de Egipto, ¿no? Pero en el momento que Dios te libera de Egipto, pero tú te liberas de Egipto, tú te liberas del Egipto que traes en tu interior, ¿no? Me encantó la metáfora y se las comparto por eso, porque pues estaba hablando de la libertad que necesitamos a nivel interior. O sea, no solamente es salirte de la violencia y del campo de la violencia, sino yo sacar la violencia que vive en mí, ¿no? Sí. Y entonces introducir amor a mi vida en vez de violencia. En la consulta se observa mucho este hecho de cómo padres se recriminan o se culpan y realmente sufren porque maltratan a su hijo como sus padres los maltrataron, ¿no? Le pegué a mi hijo, le grité, lo maltraté, lo hice sentir mal, le doy miedo a mi hijo. Pero solamente este hecho de poder venir y reconocerlo y hablarlo y sentirse mal por ello ya está marcando una diferencia con sus padres. Porque sus padres tal vez no lo pudieron reconocer así, ahora él sí. Ese ya es el principio, es el gran paso para dar un giro a la tuerca, ¿no? Ahora, y se tiene que poder, digo como conveniente, es conveniente poder admitirlo así, porque hay en la naturaleza humana estas dos fuerzas, sí lo amoroso, pero también lo agresivo. Y eso no se puede eliminar, ni se debe eliminar. Ni se debe, porque si no... Sí, sirve para la vida también. ¿Qué sucede? Que se tiene que engarzar o trenzar con lo amoroso y en una predominancia de lo amoroso, con esa carga agresiva se llega mucho más lejos y se tiene mucha más potencia en los actos o en los vínculos familiares. Claro. Es que una cosa es la violencia y otra cosa es la fuerza, ¿no? Y la fuerza de la violencia bien usada sirve precisamente para poner límites, a eso voy, exactamente. Cuando esa agresión se patologiza, entonces se vuelve violencia. Claro. Pero si esa agresión es digamos, bien canalizado de forma adecuada, entonces sirve para la vida, para el límite, para la educación. Sirve para protegerte, ¿no? Incluso se puede sublimar a través de un arte o un deporte, por ejemplo. Es uno de los caminos. Es uno de los caminos. Sí. A ver, fíjate el experimento social tan importante que sucede en reunir diferentes expertos de distintos temas y toda la reflexión que está surgiendo. O sea, este mismo espacio está generando fuera un espacio reflexivo. Si bien no es un espacio terapéutico como tal, sí es de psicoeducación. Entonces, ¿cuántas cientos de personas están ahorita pensando en sus vidas, en la labor que hacen, ¿no? O sea, es admirable. Y seguirán pensando porque, como todos saben, pueden ver otra vez el programa a través de YouTube, entonces seguirán pensando por más días y eso es realmente lo que nosotros queremos hacer en Diálogos, esa es nuestra labor. Y aquí se me va juntando el trabajo, ¿verdad? A ver, oigan, no, pero miren, de verdad hay a manera de conclusión reflexiones bien interesantes. Nos dice Beatriz, Salomé, creemos que el problema está afuera y los que están afuera están mal, y que no hay opciones, pero dice, hablar con uno mismo se piensa que es de locos, pero nos han enseñado a apartarnos de nosotros mismos y el día que nos encontremos, ese día pensaremos que puede haber un cambio. Tenemos más testimonios, los invitamos a seguir escribiendo, tenemos todavía programa, pero regresando les leo más. Vamos a un corte.
Ha estado interesantísimo el tema del día de hoy, pero la verdad es que toda la semana hay temas muy interesantes y los invitamos a que no se pierdan nuestro programa. Recuerde que hay diálogos de lunes a domingo, con diálogos fin de semana, sábado y domingo. Y para la próxima semana le adelantamos el tema, vamos a hablar de las herramientas para manejar el estrés en los niños y en los adolescentes. A veces cometemos el error de pensar que un niño no se estresa por eso, porque es niño, o que los adolescentes tienen algunos problemas que son, pues, que no son de interés para los adultos o los minimizamos. ¿Qué cosas pueden estresar a nuestros hijos? Pues muchos asuntos como, aunque ustedes no lo crean, el tema de la popularidad, ahora tanto con las redes sociales, el no ser aceptados por su grupo de amigos, los exámenes, todo el tema escolar, también algunos trastornos en el desarrollo pueden estar ahí influyendo y haciendo a nuestros hijos sentirse estresados. De esto vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierdan. Y el día de mañana el tema son los deseos de venganza. ¿Ustedes han sentido que se quieren vengar por alguna razón? Hay una frase de Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico, que dice: vengándose uno se iguala a su enemigo, perdonándolo se muestra superior a él. Les cuadra, les checa, pero muchas veces sí es racional, pero lo que sentimos es otra cosa. Mañana no se lo pierdan y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo hoy. Somos capaces de vivir los destinos de otros, pero también estamos escribiendo al mismo tiempo nuevas memorias, nuevas reflexiones. Un valor primordial en la familia, que es el pertenecer. Y ese es el centro, o es la razón central por qué repetimos. La persona tiene que venir a una terapia o hacer una terapia. Se recomienda mucho la terapia de constelaciones familiares, porque para una persona que tiene este problema de desarraigo, definitivamente puede sentirse como suspendida en la nada. Y así, ¿no? Porque se va haciendo un engranaje perfecto. Todos quedan unos con otros. Se llama un proceso de identificación. Hemos creado una psicología sistematizada, que es la psicología transgeneracional. Entonces, muchas de esas emociones se van acumulando a través del tiempo y causan dolores muy profundos, y a veces no son los propios tampoco. Ahí podemos ver como lo biológico y lo emocional, cómo están ligados muchas veces. Pero a la hora de hacer exámenes no sale nada alterado, todo sale bien. Y lo que han visto es que es una alteración en el sistema nervioso. Y además reportan que esta es una enfermedad que se da poco en los hombres y mucho más en las mujeres. Lo complejo de la naturaleza humana, cómo en la tragedia es donde uno puede encontrar estas redes o estas alianzas. Y eso es lo inevitable, lo que no se ha podido decir, descifrar, ponerle una palabra, un nombre. ¿Sí? Y que puede, claro que resulta absurdo porque no va en una línea lógica o razonable. Es algo de la emoción, y en la emoción no hay lógica. O sea, en temas de la tripa y del corazón no hay lógica. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa, que ha estado, la verdad, muy interesante. Y tenemos un testimonio aquí en el foro. Ella pidió ser anónima, así es que adelante, por favor, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues yo en mi caso, yo tengo la enfermedad del alcoholismo, y bueno, viéndolo, digamos, como a mi familia, yo tengo el conocimiento de que mi bisabuelo murió por esa misma situación, ¿no? En la parte de la familia de mi padre, pues igual, ¿no? O sea, con mis tíos, las tías, y en la de mi mamá, pues igual lo mismo. Sin embargo, era algo que yo cuando era pequeña, o sea, lo veía normal. Incluso la primera vez que yo bebí, o sea, lo hice en la casa de mis primas, ¿no? Y yo lo veía como algo habitual. Entonces, mi percepción hasta ahora es que, a pesar de que, igual, por ejemplo, en el caso de mi abuelo materno, parece que también, y lo digo parece porque hasta ahora creo que nadie había buscado ayuda hasta mí, ¿no? Que recurría a Alcohólicos Anónimos, pero antes de eso creo que nadie lo ha hecho. Sin embargo, familiares, o sea, se han visto involucrados en enfermedades más severas, en accidentes de tránsito, pero parece que es muy normalizado para ellos. Entonces, o sea, como que no hacen la línea directa con eso. O sea, de repente dicen, hubo un accidente de tránsito, pero no piensan es por el alcoholismo. Ajá. O hay otro tipo de accidentes y no lo relacionan, no hacen esa conexión.
Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, están conscientes de que tiene relación con el consumo de alcohol. Sin embargo, para ellos es como que no hay problema, como que es algo habitual, como que todo mundo lo hace. Y yo lo veía así en un principio, ¿no? ¿Qué te hizo a ti verlo diferente? Pues en mi caso sí fue una cuestión ya de sufrimiento, ¿no? No tuvo que ser una experiencia de vida muy difícil o llegar a ciertas circunstancias digamos muy denigrantes, sino simplemente pues yo me di cuenta que no podía detenerme y entonces fue que yo busqué ayuda, justamente también con miedo y pensando a lo mejor estoy exagerando porque incluso en mi propia familia nadie me dijo, oye, como que deberías buscar ayuda, ¿no? Porque justamente era una cuestión muy normalizada. Entonces, incluso, por ejemplo, mis hermanas, pues ninguna de las dos tiene la misma dificultad, ¿no? Pero yo sí lo veía, o sea, digamos como en tíos, en tías, en primas, que en todas las fiestas familiares pues era esa situación. Entonces... ¿Tú hace cuánto estás en Alcohólicos Anónimos? Yo ahorita tengo 3 años. Y de esto que estábamos hablando, de que de repente hay veces que no se toma una decisión así de fuerte porque no se quiere aislarse del clan o que el clan lo excluya. ¿Tú cómo has vivido esa parte o la familia? Pues mi familia, digo, la más cercana, sí conoce esta decisión que yo tomé. Cuando se han enterado, por ejemplo, tías, primas, pues no ha habido, la verdad, así como que lo juzguen, ¿no? O sea, o nunca he recibido un comentario como de rechazo, cosas así, al contrario, o sea, sí ha sido como felicidades y tal, porque ven los cambios, ¿no? Sin embargo, pues sí ha sido complicado justamente porque sé que el entorno no cambia. O sea, en las fiestas familiares, pues continúa, ¿no? El consumo de alcohol, siguen pasando ese tipo de accidentes y cosas así. Y sin embargo, pues yo sí he tomado la decisión más bien de mi parte de, pues, no estar tan involucrada en ese sentido, ¿no? Claro, Con ellos. no, bueno, un cambio radical. ¿Alguien le quiere decir algo? Que claro que se requiere de un valor, ¿no? Para poder decir, ya no voy a participar de esto porque la consecuencia es la exclusión. O sea, uno se siente excluido entonces del grupo, ¿no? Puede ser, sí llega a ocurrir, en donde sí, tal vez el grupo sí excluye a ese miembro. Puede ser que el grupo diga, está bien que cambies, está bien que ya no lo hagas, es lo que yo quisiera que dejaran de hacer todos estos, ¿no? En fin, las posibilidades o también, son muchas, ¿no? O también de repente llegar a las reuniones familiares y que te digan, ay, ¿qué tanto es una? ¿No? Acompáñanos con una, ¿no? Ajá, o sea, en el caso vengas a específico meter aquí el de, no metas el desorden, hay una copita, es Navidad, ¿no? Porque entonces todos tendrían que empezar a enfrentar y asumir lo que tú has hecho. Claro. Y ser la rebelde en este caso resulta que tú crees que estás sola, pero no sabes por cuántas lo estás haciendo después, porque estás rompiendo una cadena, estás rompiendo un mito, estás metiendo una nueva memoria, estás haciendo un nuevo ejemplo. Tú llevas 3 años, pero cuando tú evoluciones, quién sabe a cuántas más vas a llevarte contigo, porque son redes también de rebelión y son a algo tóxico, ¿no? Igual, la palabra rebelde a veces se ve mala, pero en este caso es como la fuerza de individualizarte, de ser tú, y sabes, eres la primera de muchas que vienen atrás, ¿no? O sea, ahora estuvimos hablando justo de las cadenas, entonces no te vivas sola en esto. Eres la primera de muchas que vienen atrás. Y a lo mejor hay alguien de atrás que también te dio la fuerza para lo que estás viviendo. A lo mejor el dolor de una mamá que perdió un hijo, a lo mejor el dolor de alguien que murió de cirrosis. O sea, o un accidente fuerte, toda esa fuerza de ya no quiero esto. Ya no quiero esto para mí. Yo creo que estás haciendo un movimiento de amor. Exacto. Y estás haciendo varios movimientos al mismo tiempo. De entre los movimientos que veo que estás haciendo, estás honrando a tu bisabuelo, dejando que se manifieste a través de ti y siendo la voz que en algún momento él hubiera deseado también dejar ese vicio que lo llevó a su muerte. Y a la vez que le estás dando un lugar en el sistema familiar, porque lo dejas ver, también tienes la intención de cambiar la historia. Y ese es el amor y la lealtad que en este momento estás mostrando.
Que es una mejor lealtad, Es una mejor a lealtad. través del amor, ¿no? Están haciendo un movimiento consciente y eso En ya el te libro del eleva a otro. Principito hay un pasaje sobre un bebedor que es muy elemental, pero muy bonito, porque Precioso va el ese Principito saltando planetas, buscando, y se encuentra en un planeta donde hay un bebedor, hay un borracho, ¿no? El borracho. Y le dice, ¿por qué bebes? Y le dice, ¿qué haces? Bebo. ¿Y por qué bebes? Porque tengo vergüenza. Dice. ¿Y de qué tienes vergüenza? De beber. Y así. Lo que estás haciendo es ahora nombrar la vergüenza. Darle a la vergüenza otro canal que ya no es la bebida. El que bebe y bebe y bebe para callar justamente lo que está sintiendo, la vergüenza, la culpa, el deseo. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Tal vez justo uno busca a quien quiere donde sabe que está. También es que hace falta un padre o hace falta un abuelo o hace falta un tío, alguien a quien se ama y que uno sabe dónde está en el alcohol y ahí va y lo busca, ¿no? De manera muy inconsciente. De manera muy inconsciente. Salir de ahí, nombrar la vergüenza o nombrar la culpa, lo que se llama, o nombrar al padre y al abuelo de otra forma, eso es un acto de gran y profundo valor. Y mira, en el público Así es que te también, aplaudimos. Muchísimas gracias. En el público también te comentan algo. Dice, importante saber que no solo somos víctimas, también somos responsables y muchas veces identificamos una situación que ha pasado o de nuestros antepasados y aún así caemos en ese comportamiento o actitud. Al no hacerlo o prevenirlo o cambiarlo, evitamos y evitarlo, pasamos a ser responsables, no solo víctimas, ¿no? Creo que es justamente lo que está sucediendo en el caso que nos compartió nuestro testimonio. Y acá tenemos 2 testimonios, todavía da tiempo de leerlos. Dicen, muy buen programa, y nos dice, yo adopté un niño, lo leo de manera anónima. Ahora me cuesta un poco de trabajo educarlo, ya que la genética sí pesa, es demasiado impulsivo y agresivo, no quiere acudir a terapia, no nos dice qué edad tiene, pero dice para poder aceptar el pasado. Yo sé que es difícil, pero tengo que conseguir enfocar sus emociones para su bien. Y otro testimonio también fuerte, bueno, por acá nos dicen en 2 casos, una mamá que nació de un abuso sexual y después dice mi hija igual. Y bueno, han tenido varios conflictos emocionales. O sea, ella nace de abuso sexual y ella después da luz a una niña de abuso exacto, sexual. tiene un hijo, se repitió ahí la historia. Con esta niñita de este que es adoptado y que de repente sienten que su enojo y su violencia tal vez es de herencia, ¿qué le podríamos decir? Porque tal vez no es de herencia. Sí, ¿y qué hacer cuando no conocemos el origen de nuestros antepasados? Acá hay muchos que dicen no conocer a sus padres, al padre, hombre me refiero, y no saben nada de su familia. Si el chico sabe que es adoptado, lo más conveniente es darle un lugar en el corazón a los padres de origen, a los padres biológicos, y hablar de esos, de alguna manera hacerlos presentes, ¿sí? Hay una terapia llamada terapia de sustitución, que es trabajar siempre haciendo presente en el momento de ciertas cosas importantes como festivales, como momentos de crecimiento personal, emocional, es hacer presentes a estos padres, si es el caso. Si y no, puede ser de manera simbólica. y es una manera simbólica. Porque a veces no los puedes tener, pero puedes, Exacto. no sé, por ejemplo, hacer un regalo para ellos en X día de manera simbólica. Eso es una forma de tenerlos presentes, ¿no? Eso es muy común que dicen, es que yo no conocí a mi padre, yo no sé nada de mi padre físicamente, pero sí conocen algo de él. Es decir, yo tengo una idea o una figura de un padre y se divide en 2. Es una que es la ideal, el padre ideal, el que quisiera, maravilloso, y la otra la real, lo que verdaderamente pienso que es un padre. Sí. Y esas ideas que tengo, esas figuras, fueron transmitidas primero por mi madre, que es a quien sí conozco, y luego por los demás que forman parte de mi familia. Claro, y bueno, sé, por ejemplo, que en ese caso mi padre me abandonó, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Sé que ese hombre en particular, no son todos los hombres del mundo, ni mucho menos, ese hombre en particular, su forma de ser padre fue a través Eso del habría que abandono. distinguir lo que no son todos, que fue ese hombre. O fue el hombre de quien me está hablando mi mamá, que a lo mejor no es mi padre. Mi mamá me está hablando de su padre. La imagen que yo tengo de un padre no es la de mi propio padre, sino la del padre de mi madre. Claro. Y también es también aconsejable para este pequeñín que tiene enojo, es trabajar el duelo. Si está consciente de que sus padres no están, tiene que trabajar un duelo por abandono
o por, por adopción. Y lo que hay que entender es que no te quiera a ti como su mamá de adopción, sino que tiene que despedirse de esa otra parte de su vida, ¿no? Exacto. Porque a veces nos confundimos, o sea, a veces las personas se confunden y dicen, es que entonces todo lo que he hecho no ha valido la pena. Claro que ha valido la pena y te ama profundamente, pero tiene que despedirse de esa otra parte, ¿no? Y con quien está enojado, que quizás es importante para la mamá saberlo, no es con ella, ni con el papá que la adoptó, es con los padres que se fueron. Que se fueron. Y entonces el hecho de que ella adentro pueda también saber que es mamá gracias a que ellos no pudieron hacerlo y que les va a dar todo, de alguna manera incluye a estos otros padres en el escenario sobre los cuales está la rabia y el coraje, que es patente acá. Y lo bello que tiene el trabajo de constelaciones también es que es terapia familiar a través de un solo miembro. Entonces el niño no tiene que venir o el joven no tiene que venir a la terapia. La mamá o el papá pueden venir y trabajar por su familia porque tienen la jerarquía para hacerlo. Silvia, tú. Y creo que la exclusión es un tema súper importante porque a veces no excluimos a los que tendríamos que excluir y sí excluimos a los que no tendríamos que excluir. Y muchas veces el entender, incluso a los excluidos, el entender, digamos, eliminamos a alguien que está abusando de toda la familia y lo excluimos precisamente por poner esos límites de protección. O a veces excluimos a la madre soltera porque nos da vergüenza por el querer y por imagen. Entonces son dos tipos de exclusión muy distintas. Muy distinta. Nos tenemos que quedar con eso, ya Me sabes. quedo ahí. Sí. Ya estamos al final del programa. Sí, muchísimas gracias a los cuatro, de veras, muy lindo programa. Gracias. Muchas gracias al público por haber estado aquí. Sandy, muchas gracias. Gracias a la producción. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Y bueno, como ya dijo Sandy, la próxima semana vamos a ver herramientas para manejar el estrés en los niños y adolescentes. Que bueno, es un tema que siempre nos están preguntando. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.